Bueno, a todos muy buenas tardes. Quien les habla Nicolás Mejía, yo soy el consultor que los va a acompañar en el foro de hoy. Vamos a ver la parametrización y proceso comercial, primera parte. Iniciamos con el primer foro de este año 2017. De Soluciones les deseo a ustedes unas felices Pascuas y que han tenido un fin de año exitoso en compañía de su familia y de los suyos. Entonces, bueno, el proceso comercial, veremos las configuraciones de las condiciones en las cotizaciones, se revisará el uso del cargo comercial para la creación de asesores comerciales y se hará la creación de cotizaciones generando versiones y finalizando con la aprobación de la misma, evaluando las opciones que brinda SAM. También revisaremos el formato impreso. Vi personas nuevas que se conectaron al foro, entonces les cuento cómo es la dinámica. Nosotros utilizamos una herramienta que se llama AnyMeeting, por medio de la cual les llegó la invitación y por medio de la cual se loguearon y se registraron. Entonces esta aplicación nos permite a nosotros tener una interacción de pantalla compartida por medio de un administrador del foro, que en este caso soy yo. Yo les tengo los micrófonos silenciados. Si ustedes tienen alguna duda durante el foro me pueden escribir ahí en el chat y yo les preguntaría y yo les respondería. Yo les silencio el micrófono con el fin de que no se distorsione el audio de los demás usuarios que nos están escuchando, sino únicamente se escuche mi voz. Yo estoy pendiente aquí del chat, ¿vale? De todas formas, Jenny ya ahorita se conecta. Ella es la asesora de servicio postventa. Ella nos va a ayudar cuando tengan alguna eventualidad. Si de pronto no nos escuchan, nos pueden escribir en el chat y ella nos escribe allí. Bueno, vamos a apoyar aquí a Daniel, que no nos escucha. Permítanme un segundo. Listo, ya Jenny nos va a ayudar ahí con Daniel. Bueno, entonces íbamos en que vamos a ver el proceso comercial, primera parte. SAM es una herramienta de gestión que le permite administrar los procesos que lleva a cabo su compañía, como lo son los procesos comerciales, permitiendo a las diferentes compañías que adquieren el sistema llevar a cabo la documentación requerida para emitir la cotización al cliente, bien sea de servicios, productos, venta y renta de repuestos y venta y renta de equipos, entre otros. Entonces, ¿cuáles son los prerequisitos para poder llevar un uso del módulo comercial de SAM Web? Pues IDEA Soluciones recomienda varios elementos. Entonces, primero, contar con una base de datos de los elementos que su compañía cotiza, actualizada y consistente con sus catálogos, es decir, con las ofertas comerciales que generan, tener al día los precios, tener al día las listas de precios, tener actualizadas las referencias de los repuestos en caso que sea cotización de repuestos, tener al día las referencias de los catálogos de actividades que presta su compañía, o de los equipos, tener actualizada la información de los equipos que ustedes venden o en casos de renta. También se recomienda hacer una administración adecuada de los usuarios comerciales. Entonces, el sistema permite hacer la configuración por usuarios. El día de hoy veremos la configuración más sencilla para este tema y por eso se trata de la primera parte. En la segunda parte haremos énfasis en control de esos usuarios comerciales. Promover el uso del sistema para llevar a cabo el proceso documental desde la gerencia o coordinación comercial. Es decir, que desde la misma dirección comercial se genere, se incentive el uso del sistema para llevar a cabo la documentación comercial que se requiere para todo el proceso. Entonces digamos que esos son como los requisitos pues que IDEA Soluciones también recomienda para llevar un uso adecuado del módulo. Bueno, entonces vamos a ver el temario, que es lo que vamos a trabajar hoy, y les dejo abierto un espacio para ver si tienen alguna duda antes de iniciar. Entonces vamos a ver la parametrización del cargo para usuarios comerciales, lo que nos controlaría el dato del asesor en una oferta comercial. Veremos la parametrización de las condiciones comerciales. También vamos a iniciar un ejemplo del proceso comercial. En este ejemplo del proceso comercial nosotros lo vamos a ver en diferentes etapas. Entonces, ¿cuáles son las etapas que vamos a ver? Vamos a ver la creación de la solicitud, haciendo un ejercicio de flujo de documentos normal, estándar del sistema, que es por medio de una solicitud vamos a crear una cotización.
Luego vamos a ver cómo se llena la oferta comercial y cómo se hace el envío de la oferta comercial directamente desde la herramienta, teniendo unas configuraciones especiales. Vamos a ver la creación de una nueva versión a partir de esta oferta comercial. En casos en los que la primera oferta no es aceptada o la segunda, bueno, el sistema nos permite generar n versiones a partir de la misma oferta comercial. Y finalizamos con la aprobación de la última versión. Esta aprobación de la última versión tiene varias opciones, nos genera procesos posteriores en el sistema que vamos a evaluar cuáles serían esos procesos, y finalmente vamos a revisar el formato impreso. El formato impreso también le vamos a echar una visualización previa, una vista previa le vamos a dar en el envío de la oferta comercial. Entonces no sé si tienen hasta el momento alguna duda o todo está claro. Sí, muchas gracias por tu participación. No sé si los demás usuarios tienen alguna duda o podemos dar inicio. O de pronto tienen pensado algo que podamos ver que se nos está escapando para saber si lo vemos en el foro de hoy o les oriento si lo vemos en el foro que viene. Aquí está el temario, en la parte izquierda de la pantalla. Bien, perfecto. Entonces vamos a dar inicio. Nosotros vamos a utilizar un ambiente de demostración en el que tenemos habilitados todos los módulos del sistema, y adicional a eso vamos a entrar con un usuario que tiene todos los permisos sobre la herramienta. Entonces, de acuerdo a nuestro temario, lo primero que vamos a ver es la configuración del cargo comercial. Entonces, aquí en configuración, seguridad, cargos, es importante que ustedes verifiquen en su sistema que tengan cargos creados que digan que el usuario comercial está en sí. Miremos, es esta parte de acá abajo. En modo buscar, ustedes verifican que tienen el usuario comercial en sí. Listo. Según eso, tenemos dos usuarios o dos cargos, perdón, que son el cargo administrativo y el cargo comercial. Si tienen dudas sobre qué es los cargos, qué es los usuarios, les recomiendo en la lista de reproducción foros de nuestro canal de YouTube. Pueden buscar el primer foro que se llama Configuración, Seguridad, Usuarios y Perfiles, en donde hacemos énfasis a toda esta configuración. Bueno, entonces ya teniendo el cargo como asesor comercial, ahora vamos a ver cuáles usuarios están relacionados a ese cargo. Podemos hacerlo, bien sea por la búsqueda del cargo, aquí, o con los parámetros de búsqueda de asesor comercial. Entonces, voy a buscar aquí comercial, cualquiera de las dos opciones me serviría y me mostraría que tengo en este momento 3 usuarios comerciales. Es decir, estos 3 usuarios me aparecerían en las cotizaciones como asesores comerciales. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos, de acuerdo a nuestro temario, vamos a pasar a lo que sería el módulo comercial. El módulo comercial lo encontramos aquí en esta parte. Allí es donde vamos a ver las parametrizaciones de condiciones, que es lo que vamos a ver en el foro de hoy. Entramos a las condiciones. ¿Qué son esas condiciones comerciales? Cuando se está en el proceso de documentación comercial, en una negociación con un prospecto, un posible cliente o ya un cliente fidelizado con la compañía, nosotros tenemos algunas condiciones. Esas condiciones, ¿cuáles pueden ser? La forma de pago, el tipo de transporte, también algunas pólizas o algunas eventualidades que los negocios comerciales exigen. Entonces aquí en las condiciones comerciales vamos a crear una nueva condición comercial que es muy común en estos procesos, y son las condiciones de transporte. Esas, cuando nosotros creamos una condición comercial, él tiene una parametrización muy especial, que es este campo que dice texto. Para demostrar qué quiere decir esta configuración, vamos a iniciar diciendo texto sí y confirmamos con aceptar. Listo, vamos a dejar aquí en standby en lo de la configuración de condiciones. Vamos a ir a comercial, cotización, y vamos a seleccionar una de las cotizaciones que tenemos allí en el sistema. Entonces aquí en condiciones
nos aparecen las condiciones que tenemos allí creadas, forma de pago y transporte. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una diferencia entre la forma de pago y el transporte. En la forma de pago nos aparece este cuadro que dice seleccione, es decir, hay varias formas de pago configuradas. Y en transporte tenemos un cuadro de texto. Eso es lo que significa texto sí o texto no. Si nosotros le decimos texto no, esa condición ya no nos va a aparecer a modo de formato de texto. Nos va a exigir que le tenemos que crear unas opciones a esa condición. ¿En donde lo hacemos? Volvemos al módulo comercial, acá en donde dice opciones condición. Teniendo las opciones condición, le vamos a dar nuevo. Y vamos a decir listo. Para las condiciones de transporte, la primera condición es a cargo del cliente. Puede ser una opción de la condición transporte. La otra condición, la otra opción de esa condición, por medio de servientrega. Otra opción, a cargo, en este caso, de la empresa propia IDA de Soluciones, simulando que este ambiente de demostración es una licencia de IDA de Soluciones como empresa que provee un servicio de cotización. Ya ahorita vimos el ejercicio, puntualmente vamos a cotizar repuestos. Eso quiere decir que IDA de Soluciones está a cargo del transporte. Bueno, entonces no sé si tienen alguna duda con esto de las condiciones. Bien, entonces vamos a continuar. Ya habiendo creado las condiciones, vamos a pasar a nuestro tercer punto de nuestro temario, que es iniciar el proceso estándar del sistema de cotización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de una solicitud. Entonces vamos acá a servicios, solicitudes, y vamos a hacer la simulación de crear una solicitud. Voy a seleccionar una que esté creada y rápidamente le voy a dar duplicar. Entonces se requiere cotización de repuestos para montaje de tubería de enfriamiento. Listo. Para el cliente Colombina S.A., la sucursal, el solicitante Nicolás Mejía, y el sistema ya nos trajo toda la información que está configurada en nuestra base de datos para el cliente y la sucursal. Confirmamos con aceptar y ya tenemos creada nuestra solicitud. A partir de una solicitud en estado nueva, el sistema me permite a mí crear una cotización. Eso lo vemos con el botón que aparece en la parte izquierda de su pantalla. Damos en el botón cotización y el sistema me va a arrastrar toda la información que es relevante de la solicitud a la cotización. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el cliente, tenemos la sucursal, nos trae la información del usuario logueado. Entonces él trae el nombre del usuario logueado. Si el usuario logueado no está configurado como asesor comercial, es decir, con la configuración del cargo que hicimos inicialmente, aquí le saldría antes del nombre un carácter que diría numeral modif. Quiere decir que su usuario no es asesor comercial. Les trae el contacto de la solicitud, el correo del contacto, y ya llegamos a la cotización a llenar los datos que faltan. Entonces, el asunto, cotización de repuestos para montaje de tubería de enfriamiento. Aquí en el encabezado, el sistema tiene por defecto un triangulito. Ese triangulito se llama texto por defecto. Esos textos por defecto son configurables para los usuarios. ¿Qué quiere decir eso? Que al yo darle aquí, el sistema me trae un encabezado estándar que yo puedo parametrizar en el sistema. ¿En dónde puedo parametrizar ese texto? Subo y acá en donde dice configuración, aplicación, textos defecto. Lo voy a abrir en una nueva pestaña para que no se pierda esto que venimos acá trabajando. Aquí tenemos unos textos por defecto creados. Estos textos por defecto tienen una configuración
que debe ser con acompañamiento de un consultor, llegar a esta parte. Ya luego que ustedes tienen esto, pueden seleccionar alguno de los textos por defectos creados por el consultor y modificarles el texto por defecto. De acuerdo a su solicitud, a continuación se presenta oferta comercial para su estudio de aprobación. Si quieren modificarlo, acá lo pueden hacer. Recuerden la ruta: configuración, aplicación, textos defecto. Bien, entonces ya seleccionando la moneda podemos dar a aceptar. Las cotizaciones tienen otros campos adicionales. ¿Cuáles campos son? Las notas 1 y las notas 2. Uno de estos campos se ve en el formato impreso y otro de los campos es para control interno de la compañía, es decir, no se ven en el formato impreso, por tal razón no le llega al cliente. Tiene las configuraciones de IU y tiene un totalizado que analiza los ítems que vamos cargando en la cotización. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver cómo se alimenta el totalizado y cuáles de estas dos secciones serían las que se ven en el formato impreso. Bien, ya teniendo la oferta comercial en estado nueva, que vemos acá, el estado de la cotización, podemos empezarle a cargar los ítems. Creo que un usuario ha ingresado. Listo. Bien. ¿Dónde le cargamos los ítems? Al haber creado la cotización, vemos acá en la pantalla en la parte izquierda los ítems. Por medio de este botón lo podemos hacer. Al darle clic, el sistema nos va a llevar a la pantalla de cargarle los ítems a esa cotización. Esa pantalla se reparte en dos secciones esenciales. La primera es la búsqueda de ítems para agregar a la cotización. Y la segunda parte es este cuadro en donde se empiezan a alimentar los ítems que yo voy montando mientras los voy buscando. Entonces, tenemos un buscador de tipo catálogo. ¿Qué son esos tipos catálogos? Lo que hablamos al inicio en la presentación de las diapositivas. Se pueden cotizar repuestos, actividades, productos, servicios, equipos. Bueno, cuando se hace un proceso de cotización de equipos, de venta de un equipo, realmente lo que se cotiza es un modelo, porque a ciencia cierta no se sabe cuál es el serial que se le va a vender al cliente. Se le cotiza es el modelo. La familia, podemos hacer filtros por familias, y acá en catálogo es donde se concentra la búsqueda esencial. Entonces yo puedo hacer un prefiltro de repuestos y en catálogo me mostraría todos los repuestos. Ya esta parte de temparios y documento lo veremos posteriormente. Bien, entonces acá voy a buscar para el ejercicio de hoy repuestos y le doy en la lupa. El sistema me va a traer toda la administración o toda la base de datos de repuestos que yo tengo montados en el sistema. Y me va a traer una previsualización de las existencias disponibles que yo tengo en bodega, solo cuando tengo licenciado el módulo de inventario en SAM. ¿En dónde se administra esto? Vamos a hacer un recorderis muy rápido. Acá en maestros, elementos, se hace la administración de los modelos de equipo, modelos de componentes, repuestos, actividades, temparios, productos y otros. Bien, entonces acá seleccionamos los repuestos. Para el ejercicio de hoy vamos a cotizar un tubo de cobre, vamos a cotizar un codo, y vamos a cotizar también, acá tenemos un mensaje, permítanme, listo. Entonces vamos a cotizar un tubo de cobre, vamos a cotizar un codo, y vamos a hacer la cotización de un adaptador. Perfecto. Ya habiendo seleccionado esos tres ítems, vemos cómo se cargan a la cotización. Él me grabó en memoria los ítems que yo tenía seleccionados inicialmente. Entonces me montó el tubo de cobre tipo M de 1 y 3 octavos, el codo de cobre de 7 octavos, el tubo de cobre de 7 octavos, el codo de 5 octavos y un adaptador. Cuando nosotros hacemos la oferta comercial, el sistema me está trayendo las configuraciones que nosotros tenemos en el catálogo. ¿Qué porcentaje de IVA está aplicando? Aquí ya tenemos actualizado, de acuerdo a la reforma tributaria que rige este año, IVA 19%. Y le podemos configurar un porcentaje de descuento. También podemos configurar el valor unitario que le vamos a ofrecer a este cliente
y qué cantidad de esos elementos. Entonces vamos a hacerlo uno a uno. Para el tubo de cobre yo le puedo hacer la cotización de unos 12 metros de tubo a 650 al metro, por decirlo así. Voy a hacer una cotización de 13 metros a 300.000 pesos. Voy a hacer una cotización del codo de 4 codos a 40.000. Voy a hacer otra cotización de 5 codos de 5 octavos a 67.000. Y voy a hacer la cotización de un adaptador a 120.000 pesos. Al confirmar con aceptar, el sistema que me va a calcular el subtotal, que corresponde a la multiplicación de la cantidad planeada y el valor unitario. Me calcula el IVA planeada, que es el porcentaje de IVA aplicado al subtotal, y el total planeado, que es la sumatoria del porcentaje de IVA y el subtotal. Listo. Ya habiendo llenado estos datos, si le damos acá en guardar y volver, vamos a volver a la información básica que tenemos de la cotización. Ya vemos entonces que el sistema aquí me va a totalizar los campos de el IVA, el total, el subtotal, y no le cargamos descuento para este primer ejercicio. Hasta ahora hemos llenado lo que sería la información básica. Luego vamos a ver cómo se llenan las condiciones y qué vemos en el tab detalle. Y finalmente vamos a ver los documentos. Hasta ahí veríamos en el foro de hoy. Entonces vamos a ir a las condiciones. Aquí en las condiciones nos aparecen las condiciones que creamos al inicio. Entonces la forma de pago va a ser de contado y el tipo de transporte a cargo del cliente. Y confirmamos con aceptar. Bien, ¿hasta acá tienen alguna duda o todo va bien? Vale, sí, muchas gracias. Sí, el descuento lo colocas igual en los ítems. Igual ahorita en el segundo ejercicio vamos a asignar descuento. Vale, listo. Entonces, ¿qué sigue? Como hablamos de que SAM es un sistema que permite generar la documentación, entonces los documentos se comportan por medio de estados. Hasta ahora tenemos la cotización en estado nuevo. Acá en el histórico vemos que la creó el usuario superadministrador y la fecha en que la creó. Vamos a hacer entonces el proceso del envío de la cotización. Por medio del botón estado, acá seleccionamos el estado enviada. ¿Qué hace el sistema? El sistema me va a sugerir que yo le envíe la cotización al correo que tengo relacionado en la información básica, y adicional a eso se lo va a enviar con el formato impreso de la cotización, generando un PDF. Estas configuraciones se hacen por medio de la ayuda de un consultor de idea de soluciones, quien les configuraría las reglas de envío de correo del sistema. Confirmamos con aceptar. Aquí la cotización queda en un estado enviada y no se puede editar. ¿Por qué no se puede editar? Porque documentalmente no estaría bien que una cotización sea editada después de habérsela enviado a un cliente. Tenemos acá el estado enviada y vamos a verificar mi bandeja de correo, que fue por medio de la cual hice el ejercicio. ¿Qué correo me llega en su plantilla estándar de SAM? Estas plantillas pueden ser parametrizadas por medio de un consultor, y si quieren acceder a este tipo de personalizaciones ya se comunican con el canal de servicio postventa. Voy a mirar acá, voy a recargar. Acá efectivamente me llegó el correo, dice cotización enviada, y me dice la plantilla estándar que mi cotización ha sido enviada, y me trae el PDF. Voy a guardar el archivo para poderlo abrir. Y vamos a mirar entonces acá en mi escritorio la cotización que me llegó.
Entonces este es el formato estándar del sistema. Entonces él me trae el nombre del tercero, la sucursal del tercero a la que yo le estoy cotizando, la zona, a quién le estoy enviando la cotización y el asunto que yo escribí, cotización de repuestos para montaje de tubería de enfriamiento. Estimados señores, aparece el campo que nosotros llenamos, que es el encabezado, la descripción, aparece los ítems. Bueno, digamos que este formato que tenemos aquí montado está un poco corrido. Se garantizaría que en el formato estándar que se maneja en SAM esté bien organizado y en las condiciones comerciales que nosotros relacionamos. Cordialmente, el usuario que creó la cotización, el cargo que tiene y el usuario que está logueado y su correo. Bueno, este es el formato que le llega al cliente. Siguiendo el proceso, cuando el cliente ya recibe la cotización, es muy común que se entre a un proceso de negociación en donde el cliente diga que ya no va a necesitar uno de los elementos o necesita de pronto más, o que le apliquemos algún porcentaje de descuento. Aquí es cuando seleccionamos mi cotización, pero entonces como el proceso comercial requiere estar enviando cotizaciones, yo puedo configurarle a los usuarios en su bloque home el bloque home de cotizaciones. Este bloque home de cotizaciones es un menú rápido que permite a los usuarios comerciales hacer el seguimiento de las cotizaciones que tienen, en qué estado están, y pueden hacer búsquedas por las cotizaciones. En este ejercicio únicamente tenemos 2 cotizaciones enviadas. Si damos clic allí, vamos a seleccionar la cotización 3, que es con la que estamos trabajando, para generar la segunda versión de la cotización. ¿Cómo se genera la segunda versión? Por medio del botón cotización que aparece al lado del botón ítems. Cuando le damos aquí, el sistema se pone en modo nuevo y hace algo particular. Nos va a mostrar acá la versión 2 de la cotización que vamos a generar. Únicamente al dar a aceptar, sin cambiar la información básica, o si se desea cambiar la información básica, lo pueden hacer. Listo. Al dar a aceptar, el sistema que hizo me generó la cotización 3 versión 2, y acá vemos que la cotización 3 versión 1 quedó cancelada por versión. Aquí lo vemos en el cuadro. Entonces acá tenemos la cotización 3 versión 1 quedó cancelada por versión, y la cotización 3 versión 2 está en estado nuevo. Esa cotización 3 versión 2 no tiene elementos cargados, no tiene ítems. ¿Cómo hacemos para recuperar los ítems que habíamos cargado en la cotización versión 1? Por medio del botón copiar cotización. Entonces le damos clic aquí en copiar cotización, y esta parte el sistema nos permite a nosotros buscar la misma cotización, cotización 3 versión 1, o el sistema me permite a mí buscar cotizaciones que yo he generado para otros clientes. Entonces, por ejemplo, acá para el cliente Colombina puedo ver todas las cotizaciones que yo le he generado. Tenemos la cotización 1 y la 1 versión 1 y versión 2, la cotización 2 versión 1 y la cotización 3 versión 1. Vamos a seleccionar la cotización 3. Aquí el sistema me va a hacer una previsualización de cuáles de los elementos yo le había cotizado en la cotización 3. Y es importante que ustedes le chuleen cuáles de los ítems le van a cargar a esta nueva cotización y si le van a cargar el valor que tenían antes. Entonces, por ejemplo, que el cliente diga, no, ya no necesito el tubo de 1 3/4 y ya hágame un descuento sobre los codos. Entonces, aquí únicamente vamos a dar en aceptar. Listo. Al hacer eso, vamos a recargar aquí y con el botón detalle vemos lo que está en el botón ítems. En el tab detalle vemos lo que está en el botón ítems. Listo. Ya cargamos los ítems. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Les quedó claro cómo se copian los ítems de las cotizaciones?
Listo. Vamos a continuar entonces. Acá le damos en ítems. Y ahora lo que vamos a hacer, respondiendo a la pregunta de Cindy, vamos a darle un porcentaje de descuento a los codos. Confirmamos con aceptar. Y él acá le aplicó el porcentaje de descuento. Y vemos que se nos va a llenar ahora la columna descuento planeado, que es a partir del valor unitario, le calcula el porcentaje de descuento, tenemos el subtotal y el totalizado. Listo. Guardar y volver. Ya vemos ahora aquí en la información básica que nos aparece totalizado el descuento. Listo. ¿Qué nos queda? Darle estado, enviar. Con esto vamos a replicar el envío de correo y vamos a enviar el segundo formato de la cotización. Entonces acá tenemos el formato. Cuando nosotros hacemos el cambio de estado, el adjunto del formato es automático. La regla de correo adjunta de manera automática el formato. Listo, tenemos aquí la otra versión de la cotización. Aquí nos aparece entonces en el formato y así también le llegaría al cliente. Cotización 3, versión 2, que viene a partir de la solicitud 13. En el caso que la cotización sea generada sin solicitud, este campo aparecería sin ningún dato. Bueno, acá tenemos algunas dudas. Dice Marlon, buenas tardes, si un cliente tiene varios equipos, ¿yo puedo enlazar una cotización a ese equipo? Sí, muy buena pregunta, Marlon. Entonces, por ejemplo, el cliente te está diciendo, no, es que yo necesito esos repuestos para el equipo. Si la cotización estuviese en un estado que se puede editar, aquí con el campo equipo, y si en tu base de datos ya tienen los equipos relacionados a la información de ese tercero, le puedes cargar esa cotización al equipo que se requiera. Igual los datos pues pueden venir desde la solicitud. La siguiente pregunta es de Daniel. Por favor, ¿nos explicas nuevamente cómo se aplica el descuento? Vale, listo. Entonces vamos a seleccionar acá una de las cotizaciones que está en un estado editable. Bueno, listo. No tenemos. Hagamos el ejercicio nuevamente de llamar acá la otra versión. Entonces hagamos el ejercicio que nos plantea Daniel. El cliente no aceptó el descuento que se le había dado. Entonces toca asignarle un nuevo descuento. Entonces volvemos acá, le decimos cotización. Él me sale la versión 3 y hagamos de una vez. Es que esto va para montar la tubería de enfriamiento para este mini split. Y confirmamos con aceptar. Ya con esto respondemos entonces las preguntas de Marlon y Daniel. Vamos acá a copiar cotización. Buscamos la cotización 3. Seleccionamos la versión 2, llamamos los ítems, vamos a ítems y aquí en ítems es donde tú le puedes cargar el descuento, mira. Acá. Y el descuento se carga de manera unitaria, es decir, para cada ítem. ¿Listo? Bueno, entonces por ejemplo que para el tubo el cliente nos pidió el 5% de descuento, se lo vamos a dar y le damos guardar y volver. Vamos acá a estado, enviada, y acá es donde vemos el formato que nosotros le queremos adjuntar a ese envío que se le va a hacer. Como ven, ya la regla está parametrizada para que le adjunte el formato de forma automática. Y confirmamos con aceptar. Bien, ya entonces ahora sí, ya tenemos la tercera versión de la cotización. Aquí le llegaría el correo al que sería el cliente. La guardamos. Y vemos entonces que acá nos sale la versión 3.
de la cotización. Si nosotros queremos verificar en el sistema, vamos a comercial cotización para recargar un poco la pantalla. Vamos a ver entonces que tenemos 3 cotizaciones sobre el mismo tema, y acá ustedes pueden hacer como ese seguimiento comercial, cuántas cotizaciones se le ha enviado al cliente para ese tema y cuántas cotizaciones a él ha aprobado. Entonces, para efectos del ejercicio vamos a aprobar la cotización 3 versión 3. Listo. Creo que tenemos una pregunta aquí en el chat. Dice, me queda registrada la cotización en la historia del mantenimiento. Cuando dice la historia del mantenimiento, ¿te refieres a la hoja de vida del equipo? Vale. Si hay en la hoja de vida del equipo, hay una función que nos muestra cuáles son los documentos que se le han creado. Entonces aquí, con el piñón, vamos a ir al equipo. Y aquí en el equipo podemos sacar el formato impreso de la hoja de vida, que el formato impreso está más orientado a servicio. El formato impreso en su versión estándar no te va a mostrar los elementos cotizados, pero en la hoja de vida virtual, la que presenta el sistema, aquí en documentos tú sí puedes ver todas las cotizaciones que se le han generado a ese equipo. Y esto tú lo puedes ver que tenés la cotización 3. Si le das clic acá, él te va a llevar a ver los ítems que se han cotizado, y acá vas a ver la cotización vigente. Él no te va a mostrar aquí en la hoja de vida todas las versiones, te va a mostrar la cotización vigente, ¿vale? Esto tú lo puedes llamar al formato impreso, pero sería una modificación al formato estándar de la hoja de vida, que ya lo podrías consultar por medio de nuestro canal de atención al cliente, ¿vale? No sé si con eso queda resuelta la duda. ¿Tienes algo más? Vale, listo. Mientras Marlon nos responda, vamos a continuar. Bueno, entonces tenemos la cotización en estado enviada. Ah, vale, gracias. ¿Qué sigue? Resulta que ya el cliente se convenció, logramos que nos aprobara la cotización. Entonces, ¿cómo se aprueba una cotización en el sistema? Por medio del botón aprobar. Ese botón aprobar nos va a generar diferentes opciones. El día de hoy vamos a ver solo una de las opciones orientando el ejercicio que hicimos. Por eso es la primera parte. Aquí el sistema nos dice que nosotros podemos, a partir de una cotización, generar una orden de trabajo y generar el pedido de material para aquellos clientes que tienen licenciado el módulo de inventario. Para efectos del foro de hoy vamos a ver la solicitud de material únicamente. Entonces no tocamos nada de acá arriba y acá le decimos crear requisición y voy a hacer una requisición de servicio. Notas, el cliente aprueba las condiciones pactadas en la negociación. ¿Para qué le di aquí este botón que dice guardar nota como comentario? Confirmamos con aceptar y esos comentarios los vamos a ver aquí en el tab comentarios que nos aparece. Listo, entonces acá nos aparece que en el estado aprobada el cliente aprobó las condiciones pactadas, la fecha y el nombre del usuario que puso ese comentario. Y acá en el histórico nos aparece la cotización ya que pasó por los estados nueva, enviada y aprobada. Miremos el estado aprobada. El estado aprobado es por defecto en el sistema un estado que no se puede editar. Y ya vamos a ver entonces qué fue lo que sucedió con el tab documentos. Al hacer la requisición, de una vez el asesor comercial hizo el pedido de material al almacén por medio de la requisición, llamando todos los elementos que se le van a vender al cliente. Ustedes dirán, ay, se pueden ocultar de pronto esas columnas para que
la persona de almacén no sepa en cuánto se están vendiendo esos repuestos. Esto ya es parametrizable por medio de la configuración de perfiles. Y ya nos aparece la requisición y ya esto abriría un proceso de inventario que pues no es del temario del foro de hoy. Bien, finalmente vamos a verificar el formato impreso. Ok, ¿con qué botón imprimimos la cotización en cualquier momento? Con este botón que aparece acá. Le damos imprimir y allí nos aparece el formato impreso de la cotización. Esto es una previsualización y por medio del botón exportar a PDF ya generamos un PDF si lo quieren imprimir. Bueno, entonces con eso finalizaríamos pues el tema del foro de hoy. Espero les haya gustado, no sé si tienen alguna duda. Es posible colocar en la cotización un ítem global como por ejemplo accesorios PVC y en comentarios discriminar. Bueno, digamos que no es un funcionamiento estándar, pero tendríamos que analizar para qué proceso de los que manejas en tu compañía lo querrías montar. Digamos que pues mi recomendación es que puedas consultar con nuestro canal de atención al cliente para recibir como el apoyo de un consultor que te ayude a orientar el proceso y encuentres si realmente lo ves, el consultor también lo ve por ahí o de pronto por medio de otra funcionalidad del sistema se pueda llegar a manejar. ¿Vale? Listo, entonces mira, nuestro canal de soporte, no sé si ustedes tienen acceso con un usuario a nuestro canal de soporte para que crees la solicitud. De no ser así, entonces mira, te voy a dar acá un correo para que te comuniques. Ay, no me sale la arroba. Bueno, te lo voy a dictar, es jenny.quijano@idadesoluciones.com. Ese carácter que sale el 6 del correo que estoy enviando es una arroba. ¿Listo? jenny.quijano@idadesoluciones.com para que escribas a este correo y puedas recibir la atención. Recuerda que el 6 es una arroba. Aquí en este editor de texto no me dejo. Bueno, pues entonces a todos muchas gracias por su asistencia. Espero pues haya sido de interés el foro de hoy y los invitamos a nuestro próximo foro, que es el viernes 13 de enero a las 3 de la tarde y veremos la parametrización del módulo comercial y creación de cotizaciones, segunda parte. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la creación de listas de precio y se harán ejercicios con las opciones que brindan adicionalmente. Se hará explicación detallada de las funcionalidades que brinda SAM para la administración del proceso comercial. Entonces es como la asignación de jefes a los usuarios comerciales, manejo de rango para saber a qué clientes les puede cotizar. También miraremos como la asignación de porcentajes de descuentos máximos y mínimos que pueda dar un comercial. Bueno, algunas configuraciones que ya nos bloquearían más un poco el uso del módulo para llevar este proceso documental en el sistema. Entonces los esperamos y muchas gracias a todos por su asistencia.